Hola chicos, vamos a hacer la práctica número 4. Esta práctica ya corresponde a la unidad número 2, que habla sobre la ley de conservación de la cantidad de movimiento, en la cual ustedes pues vieron la cantidad de movimiento, vieron lo que son choques, vieron lo que son los choques unidimensionales, y bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a ver esto, choques unidimensionales inelásticos. Ok, esta es la parte. Vamos a trabajar con esto. Vamos a trabajar, ya saben, con nuestra eh, planilla. Y pues vamos a empezar con la planilla, ¿no? Bueno, recuerden poner aquí el nombre de su unidad académica, el nombre del líder del equipo. Si también le pueden poner equipo, pónganselo, por favor, agréguenlo. El nombre de los integrantes del equipo en orden alfabético y empezando por apellido les encargo. El nombre del instructor, ya saben. Igual si no soy yo es otro, pues pónganle al otro. En este caso nosotros somos una centro, Culiacán, Sinaloa, y pues ahí pónganle el día en que realizamos el ejercicio, ¿no? Bueno, vamos a ver los choques unidimensionales inelásticos. Como les mencionaba, ahí dentro de lo que se vio en la unidad 2, vimos lo que son los choques, y vimos, habían choques perfectamente elásticos, vimos inelásticos y unos que les llamaban explosivos, que son parte de los inelásticos. Entonces, así como que mencionándolo, lo va a mencionar también la introducción, pero haga un recuerdo, pues sí, un recuerdo. Los choques perfectamente elásticos van a mantener su energía cinética antes y después del choque, mientras que los inelásticos no. Entonces, esa es la gran diferencia que vamos a encontrar entre estos dos tipos de choques. Y recuerden que los choques perfectamente elásticos pudieran ser cuando golpean dos bolas de billar o dos canicas, mientras que los inelásticos pues van a ser todos los demás choques que no sean esos dos. ¿Okay? También habían unos que se llamaban sin contacto, pero no se van a ver aquí. Por ejemplo, de los sin contacto mencionaban mucho lo que era eh, como un planeta, un cohete que el planeta lo desviaba de su vida. Bueno, el objetivo de esta clase va a ser utilizar la ley de conservación de la cantidad de movimiento para obtener información acerca de las velocidades de los cuerpos después de choques inelástico entre dos cuerpos. Una breve introducción de esto, pues que en general se denomina choque a una interacción entre dos o más cuerpos en el cual solo se fija la atención en lo que ocurre antes y después, debido a que se desconocen los detalles con lo que ocurre durante la interacción o simplemente porque no son de interés para el estudio en que se realiza. Los choques pueden ser perfectamente elásticos e inelásticos. En los primeros se conserva la energía cinética total de los cuerpos, mientras que en los segundos no. En esta práctica se estudian solo los tipos inelásticos. Ejemplos simples de estos son los llamados choques explosivos y los totalmente inelásticos. Un ejemplo de choque explosivo de especial interés es la desintegración espontánea de un núcleo atómico entre dos. Hubo un ejercicio que se hizo sobre eso, sobre cómo el radio se descomponía en radón y una partícula alfa. Ese puede ser un choque explosivo, ejemplo de esto. Bueno, vamos a utilizar este simulador. Vamos a darle, bueno, ya le di clic, lo tengo como medio diseñado. Aquí lo tengo. Y lo voy a hacer chiquito. Y lo voy a tener así simultáneo. Bueno, vamos a trabajar con esto. ¿Qué es lo primero que nos dice? Bueno, vamos a trabajar primero con los choques explosivos. Dice, en el extremo inferior de la ventana elige la opción explosión y en el extremo superior derecho haz clic en Start y observa lo que sucede. Entonces tenemos estos tres, vamos a ver, tenemos esta parte donde dice Start, voy a hacer un poquito más para acá para que se aprecie. Sí, y esta, pues yo creo que se ve bien, ¿no? Tenemos esta parte de Start, tenemos resetear, velocidad inicial, tenemos un lado, el otro. Vemos que se van a poder, en algunos casos, ¿no? Se van a poder, tenemos masas distintas. Estas son colisiones elásticas, colisiones inelásticas y explosivos. Fíjense que ahí tenemos un explosivo. Entonces, vamos a trabajar primero con masas iguales. No vamos a trabajar con velocidad. Vamos a utilizar primeramente aquí nuestro representante resorte. Antes de darle clic de Start, porque si no vamos a poner lo mismo dos veces, vamos a agregar esta imagen. Y la podemos hacer chiquita, ¿no? Porque sale muy, como que muy grande. Entonces, ahora sí, vamos a darle Start. Vamos a minimizar esto. Y vamos a darle Start para que vean lo que sucede.
¿Ven cómo se estrella, cómo explota la bombita? Miren qué bonito. ¡Tarán! Ahí explotó, ¿no? Entonces vamos, ahora sí, ahora que ya explotó, vamos a volver a capturar aquí. Y ¿por qué hago uno primero y el otro después? Porque miren, aquí dice, en este tipo de choque, en general el cuerpo se divide en varias partes, pero nos limitaremos al caso de que solo se divida en dos. En la simulación, el cuerpo inicial está representado por dos carritos, que luego de la explosión se separan. Entonces aquí ven, ponemos la imagen representativa, ¿ok? Entonces ahí tenemos nuestras dos imágenes, antes y después, que es lo ideal. Creo que este star debería estar acá abajo. En fin, continuamos. Dice, ¿qué condición debe cumplirse para poder aplicar la ley de conservación de la cantidad de movimiento? Utiliza la ley para argumentar por qué después de la explosión los carritos necesariamente han de moverse en la misma dirección y sentidos opuestos. Bueno, en este caso, ustedes van a responder esto, pero les adelanto que la ley de conservación de cantidad de movimiento nos dice que todo lo que haya antes se va a conservar después. Quiere decir que si yo tengo cierta masa antes, tengo que conservar esa masa después. Quizás no con los mismos elementos, quizás primero eran dos carritos y después tres, pero la suma de las masas tiene que conservarte antes del choque y después del choque. ¿Ok? Entonces esa es una condición que nos marca la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Bueno, voy a ver si esto lo puedo hacer más chiquito para para que no se pierda. Ok, bueno, eso es lo que van a responder ustedes, hay que sí como de tarea. Luego tenemos, considera que las masas de los carritos, es decir, de las partes después de la explosión, son masa 1 y masa 2, y que inicialmente se encontraban juntos, ahí fíjense, inicialmente se encontraban juntos y en reposo, es decir, no hay velocidad. A partir de la ley de conservación de la cantidad de movimiento, haya la razón entre sus velocidades después de la explosión. Entonces vamos a poner la ecuación que va a vislumbrarnos, ¿verdad? A permitirnos conocer cómo sería esto. Bueno, voy a hacer esto para arriba. Vamos a empezar desde el inicio. Hay una, bueno, como lo utilizamos aquí a partir de la lectura, ¿no? Nosotros comenzamos con la cantidad de movimiento general, ¿no? Antes y se pone una bolita que nos dice inicial total, ¿sí? Y una conservación de la cantidad después total, ¿sí? Estas P mayúsculas, porque son P mayúsculas, nos van a decir que existió antes una cantidad de movimiento o una suma de cantidades de movimiento y una suma de cantidades de movimientos después. En este caso, vamos a interpretar estas dos como cantidad de movimiento inicial 1, disculpen si escribo feo, más la cantidad inicial 2, ¿sí? Ellos van a pertenecer a esta parte de cantidad de movimiento general. Esto va a ser igual a la cantidad de movimiento 1 más la cantidad de movimiento 2. Aquí, por lo menos en lo que es nuestro bachillerato, nosotros consideramos cantidad de movimiento como una P y va a ser igual a la masa por la velocidad del objeto. ¿Okay? Muy parecida a la energía cinética. La energía cinética utiliza masa y velocidad, ¿no? Con otros argumentos, pero utiliza masa y velocidad. Por eso es que son las colocan mucho como partes no iguales, pero sí como complementos de uno sobre el otro. Ok, entonces cada una de ellas va a tener una masa y una velocidad. Entonces vamos a tener aquí masa 1, velocidad inicial 1. Aquí la masa no va a cambiar, pero las velocidades sí. Acá también vamos a tener a la masa 2 y la velocidad inicial 2. Esto va a ser igual a la masa 1, velocidad 1, más la masa 2, velocidad 2. Realmente esta es la fórmula con la que partiríamos en todos los casos. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar qué está sucediendo, ¿sí? Esta es como que nuestra ecuación general, okay, nuestra principal, de donde vamos a decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué podemos analizar de este caso? Bueno, podemos decir que estos carritos no tienen velocidad en un inicio. Por lo tanto, al no tener velocidad en un inicio, estas velocidades van a valer 0 y lo multiplicado por 0 es 0. Entonces, esto nosotros lo vamos a perder. ¿Qué nos va a quedar de esta fórmula? Bueno, nos va a quedar lo siguiente. Por este lado inicial nos va a quedar 0, mientras que por el otro lado, ya explotando la bomba, nos va a quedar masa 1, velocidad 1,
más masa 2 velocidad 2. Si yo igualo estas dos, me quedaría menos masa 1 velocidad 1 igual a masa 2 velocidad 2. Esta es la fórmula que vamos a necesitar por lo pronto a partir del ejercicio de estos carritos. Esto es lo que vamos a copiar y esto es lo que vamos a pegar. ¿Okay? Entonces, lo podemos hacer más pequeño, lo voy a dejar así de grandote. Bueno, a partir de aquí ya estamos demostrando la ecuación. Vamos a ver qué nos pide. Dice, contrasta la fórmula que obtuviste ensayando con la simulación diferentes valores de las masas de los carritos. Anota los valores utilizados, así como las velocidades adquiridas por los carritos en cada caso. Entonces, vamos a insertar imagen y vamos a anotar. Bueno, vamos a insertar primero las imágenes y ahorita vamos a anotar para cada uno de ellos. Bueno, no, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a poner aquí la imagen y vamos a resolver. Y aquí vamos a hacer otro, vamos a hacer dos ejercicios diferentes. El primero, vamos a poner masas distintas. Por ejemplo, vamos a poner masa 2 y aquí masa 1. Este lado rojo va a ser el 1 y el lado azul va a ser el 2. Entonces, vamos a utilizar esto y vamos a predecir a ver qué es lo que nos saldría. O bueno, vamos a ver si se cumple, ¿no? A ver, ahí está. Utilizando estos valores, miren, vamos a usar esto de aquí así, hasta aquí. Y vamos a utilizar nuestra fórmula. Nuestra fórmula nos decía menos masa 1, velocidad 1 igual a masa 2, velocidad 2. Vamos a ver si se cumple. Si se cumple, entonces en ambas partes vamos a tener lo mismo. Vamos a decir que la masa, aquí vamos a tener menos 2 kilogramos. Si escribo feo, disculpen, aquí vamos a tener menos 5 metros sobre segundo. Y esto va a ser igual a 1 kilogramo. Y acá vamos a tener 10 metros sobre segundo. ¿Ok? Si quiere, multiplicamos, va a ser menos 2 kilogramos por menos 5 metros sobre segundo. Quiere decir que vamos a tener más 10 metros sobre segundo. Y el otro lado, pues va a ser 10. Hoy no es cierto, disculpen. Aquí sería 10 kilogramos metros sobre segundo. Lo mismo que acá, kilogramo metro sobre segundo. Quiere decir que las dos son iguales, quiere decir que sí se cumple. Entonces copiamos y lo vamos a pegar aquí en la primera imagen. Pueden utilizar las masas que ustedes quieran, lo voy a hacer más pequeño. O sea, las masas que ustedes gusten, no tiene que ser de esa, puede ser al revés. Vamos a ahora hacerlo con otro. Les dije que iban a ser dos, uno para insertar la imagen y el otro para los valores, para no hacerlo separado. Vamos a utilizar ahora aquí 3 y vamos a utilizar 2 aquí. Entonces vamos a ver qué sucede. Ahí está. Vamos a tomarle foto. Aquí así, sencillito, carismático. Y vamos a ponerle otra vez la fórmula. Menos masa 1, velocidad 1 es igual a masa 2, velocidad 2. Sustituimos los datos. Aquí vamos a tener menos los 3 kilogramos por menos 3.3 metros sobre segundo. Esto va a ser igual a los 2 kilogramos por los 5 metros sobre segundo. Okay, si resolvemos para cada uno, menos por menos es más. Aquí nos va a dar 9.9 kilogramos metro sobre segundo. Y esto nos va a dar pues 10 kilogramos metro sobre segundo. Quiere decir que los mismos. Aquí realmente sería 9,999 infinito. O sea, redondearse a 10. Sería lo mismo para cada caso. Aquí demostramos que sí se cumple la cantidad de movimiento en ambos casos. Como les digo, lo hago pequeño porque me quedo muy grande. Aquí están los dos. Hagan uno con diferentes valores, hagan otro con diferentes valores. Ustedes van a decidir nada más que no sean valores iguales. Es lo único que se les solicita en este caso. Ok, vamos ahora a hacer, dice, ahora imagina que los dos carritos se están moviendo juntos, ahora tienen movimiento con cierta velocidad cuando se produce la explosión, digamos 2 metros sobre segundo. Predice para uno de los casos
anteriormente anotado, ¿cómo se afectarán las velocidades con que se mueven después de la explosión? Contrasta tu respuesta utilizando el simulador. Primero vamos a hacer el cálculo de los valores y después vamos a insertar, o bueno, primero vamos a insertar las imágenes. Vamos a ponerle, podemos dejar las masas distintas, vamos a dejarlo así como está, 3 y 2. Ahora le vamos a poner 2. Fíjense que cuando muevo la velocidad se mueve en ambos lados. ¿Sí? Vamos a poner a 2 y vamos a picarle Start. ¿Se fijan cómo se mueve? ¿Cuál es la diferencia? Fíjense si lo hiciera al revés. Si fuera menos 2, se mueve para el otro lado. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a hacerlo como dice ahí. Vamos a hacer a 2. Vamos a picar y órale. Antes de eso, vamos a tomar una foto aquí, antes. Vamos a copiar, vamos a tomar una foto antes, aquí que salga esto. Copiar, lo vamos a pegar aquí. Ustedes pueden escoger las masas, ¿eh? O si quieren poner masas iguales, no hay problema. Lo único que sí hay que respetar la velocidad, porque es la que nos están diciendo que hagamos. Y después, ahí está. Y vamos a tomar foto también. A partir de esto, pues ya hacemos los cálculos basándonos en lo que nos dice. ¿Ok? Copiar y después. ¿Qué es lo que vamos a observar o qué es lo que vamos a tratar de observar? Si se sigue cumpliendo con la ley de conservación de cantidad de movimiento. ¿Ok? Ay, no, vamos a poner medio separado. Esto es lo que ocurre antes, es lo que ocurre después. Entonces, vamos a tomar, ay, disculpen, utilizo esto como pizarrón, pero pues apenas así. Vamos a empezar de la ecuación que les dije que considerábamos como general para no empezar desde el inicio. Si recuerdan la ecuación que les dije que era como que general, voy a poner en azul, es masa 1, velocidad inicial 1, más masa 2, velocidad inicial 2, es igual a masa 1, velocidad 1, más masa 2, velocidad 2. Bueno, ¿qué sabemos nosotros a partir de esto? Lo vamos a poner con rojo. Bueno, sabemos que ahora no se van a eliminar. En el ejercicio anterior se eliminaron. ¿Por qué? Porque no había movimiento, pero hoy sí hay. ¿Qué van a tener de interesante hoy? Que van a compartir la velocidad, van a tener una velocidad igual. Entonces, si yo esta velocidad es igual a esta, entonces yo puedo unir valores. ¿Qué valores voy a poder unir? Yo puedo decir que la velocidad inicial del sistema va a estar multiplicada por la masa 1 más la masa 2. ¿Okay? Porque es la misma velocidad para ambos. Sin embargo, las velocidades van a cambiar una vez que haya explotado la bomba y pues no va a modificar. Vamos a tener aquí, si se va a conservar, la masa 1, velocidad 1 más la masa 2, velocidad 2. Esta es la fórmula que utilizaríamos para este caso, donde hay movimiento en continuo, ¿sí? Donde se están moviendo juntos, ¿ok? Bueno, voy a encerrar. Vamos a encerrarla en azul. Esta es la fórmula que ocuparemos. Vamos a sustituir los datos, los valores de antes y después para ver si es cierto que se cumple. Vamos a hacer esto más para abajo. No, no tan abajo. Bueno, pues ahí más o menos abajo. Pues ahí abajo, ¿eh? Ok. ¿Qué tenemos antes? Bueno, sabemos que van a 2 metros sobre segundo. 2 metros sobre segundo. Sabemos que las masas son de 3 kilogramos más de 2 kilogramos. Y esto va a ser igual. ¿Qué más sabemos después? Sabemos que la masa 1 es de 3 kilogramos. Sabemos que una vez que se ocurrió el choque iba a ir a una velocidad de menos 1.3 metros sobre segundo. Y eso se va a sumar junto con la masa del otro lado, que eran de 2 kilogramos, y que fue a una velocidad de 7 metros sobre segundo. Ok, eso es lo que sabemos. Resolviendo para los dos casos, bueno, yo voy a seguir aquí con mis 2 metros sobre segundo. Aquí voy a sumar, me va a dar 5 kilogramos. Disculpen si escribo feo. Mi mouse se me cayó el otro día. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a tener esto. Lo podemos multiplicar. Aquí tenemos nuestra super calculadora. Sería menos 1.3 por 3. Y esto nos va a dar menos 3.9. Vamos a tener menos 3.9. Aquí ya serían kilogramo
metros sobre segundo. Y por el otro lado vamos a tener más 14, porque 2 por 7 son 14, kilogramo metro sobre segundo. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí ya podemos multiplicar. 2 por 5 van a ser 10 kilogramo metro sobre segundo. Y por el otro lado vamos a tener menos 3.9 más 14. Entonces esto nos va a dar como un 10.1. Pero tengan en consideración que esto se podría redondear a 4. Kilogramo metro sobre segundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí cumple con la ley de conservación. ¡Ay! No, le piqué mal. No. Okay. Quitamos aquí, copiamos aquí, quitamos aquí y colocamos los valores aquí donde vemos que sí se cumple lo que estamos diciendo. Vamos a hacer más chiquita. Aquí queda. ¡Tarán! Ok. Por favor, lo voy a decir aquí, aunque no quería decirlo. Pero traten de hacerlo ustedes. La idea aquí es no hacerles el trabajo completamente. Háganlo con sus manitas, cópienlo, denle pausa. Pero por favor, evítense estar haciendo una captura de pantalla del video. Se ven muy feos los trabajos así. Es todo lo que diré al respecto. Bueno, aquí terminamos lo que son los choques explosivos. Vemos que sí cumple con la condición. Entonces vamos a pasar ahora a lo que son los choques totalmente inelásticos entre dos cuerpos. Se trata, dice, de aquellos casos en que después del choque ambos cuerpos se mueven a la misma velocidad. En particular en el caso en el que uno de los cuerpos queda incrustado en el otro. Por ejemplo, una bala que penetra en el cuerpo o adherido al otro, por ejemplo, un dardo con ventosa que se dispara contra un cuerpo y se adhiere a él. En la parte inferior de la ventana elige la opción colisión inelástica, asigna al carro de la izquierda cierta velocidad y al de la derecha 0 metros sobre segundo y observa lo que sucede. Entonces nos vamos a ir para acá. Vamos a poner masas iguales, 2 y 2 kilogramos. Vamos a ver que ahora ya las velocidades se mueven diferente. Nos dijeron que aquí pusiéramos 0 y aquí pusiéramos 2. Entonces vamos a poner un antes y después. Vamos a poner este antes. Vamos a copiar. Aquí nada más el sistema así antes. Copiar. Pegamos la imagen. Vamos a hacer chiquita. Y vamos a pegar la imagen. Ahora vamos a estar. Ahí espérense. Espérense. ¡Tarán! Ahí después, ¿no? Esperen. Ahora sí. Tomamos la información antes y después. Ok. Copiar y pegar. ¿Sí? Y ponemos aquí la información antes y después. Ok. Listo. Entonces ya tenemos el antes y el después. Bueno, en el antes, bueno, aquí salía. Si lo regresamos. Quizás esta nos sirva más. Voy a cambiar esta. Se vería mejor esta antes. Ahora sí. Ay. Antes y después. Ok, así empezó y así terminó. Ok, luego dice, considera que las masas de los cuerpos son masa 1 y masa 2 y sus velocidades antes del choque, velocidad 1 y velocidad 2. Utiliza la ley de conservación de cantidad de movimiento para obtener la fórmula que permite predecir la velocidad común de los cuerpos después del choque. Entonces vamos a calcular la fórmula otra vez. Como les digo, vamos a empezar de esta fórmula que les digo, masa 1, velocidad inicial 1, más masa 2, velocidad inicial 2, igual a masa 1, velocidad 1, más masa 2, velocidad 2. Ahí está. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Hay que analizar qué tenemos. Bueno, vamos viendo.
tenemos que en un principio, vamos a tener que en un principio, reseteamos, tenemos velocidad en uno, pero no en el otro. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? No va a haber velocidad en el azul, en el 2. Entonces, aquí esto lo perdemos. Uy, me disculpa. Se mueve. Está bien chistoso esto. Aquí perdemos. ¿Okay? ¿Qué pasa al final? Estas dos hacen allá cuando quieran. Cuando chocan, avanzan en conjunto. Quiere decir que la velocidad 1 y la velocidad 2 van a ser la misma. Por lo tanto, estas se pueden juntar. ¿Qué vamos a obtener al final? Vamos a obtener masa 1, velocidad inicial 1. Y esta va a ser igual a la velocidad final, que va a multiplicar a la masa 1 más la masa 2. Esta sería la fórmula que vamos a utilizar. De aquí nosotros pudiéramos definir o despejar la velocidad y tratar de encontrarla en un ejercicio posterior. Podríamos decir que la velocidad va a ser igual. Esto que estoy multiplicando se pasa dividiendo a masa 1, velocidad inicial 1, entre la masa 1 más la masa 2. Esta es otra fórmula que pudiéramos tener, pero la que nos va a servir a nosotros va a ser esta de aquí. ¿Okay? Posteriormente pudiéramos utilizar esta. Entonces vamos a colocarlo, la fórmula, y nos dice que lo calculemos. Bueno, vamos a ver si es cierto que al final nos va a quedar 1. Ojo, 1 metro sobre segundo es para ambos carros. ¿Sí? Ambos carros irían a 1 metro sobre segundo. No es que sume 1 y uno me dé 2. No, sino que ambos carros van a sumar 1. Vamos a tratar de ver si es cierto. Vamos a calcular la velocidad. Incluso vamos utilizando esta fórmula que tenemos aquí. Vamos a seguir aquí. Bueno, no me va a alcanzar el espacio. Entonces vamos a otra vez. Y vamos para acá arriba. Vamos a tratar de hacer las dos partes. Primero dice que encontremos la velocidad. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Velocidad es igual a masa 1, velocidad inicial 1, entre la masa 1 más la masa 2. Si vamos a utilizar esto, voy a usar yo rojo. Bueno, ¿qué tenemos en un principio? Bueno, tenemos que está a 2 metros. Tenemos 2 kilogramos. Aquí está, 2 kilogramos. Y tenemos una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo. ¿Ok? Y en la parte de abajo tenemos 2 y 2 kilogramos. Entonces tenemos aquí 2 kilogramos más 2 kilogramos. ¿Ok? ¿Qué nos va a quedar de esto? Vamos a ver si nos alcanza aquí. Sería 2 por 2 van a ser 4. Aquí sería kilogramo metros sobre segundo. Y acá también vamos a tener 4. 4 kilogramos. Kilogramos se elimina. Casi el 4 se elimina. Y nos va a quedar al final 1 metro sobre segundo. ¿Qué es lo que nos da al final? Tan, tarán, 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 tarán. Tú puedes. ¡Tarán! Ahí está. Entonces ahí estamos corroborando que nos da 1 metro sobre segundo. Vamos haciéndolo con la otra fórmula para que vean que nos daría lo mismo antes y después. Era masa 1, velocidad inicial 1, es igual a la velocidad que va a multiplicar a la masa 1 más la masa 2. Ok, entonces en este caso vamos a tener que la masa 1 pues van a ser los 2 kilogramos y en la velocidad 1 van a ser los 2 metros sobre segundo. Esto va a ser igual a 1 metro sobre segundo, que nosotros ya sabemos que eso es lo que vale, y va a multiplicar a las dos masas que son kilogramo más 2 kilogramos. Y aquí ya están sospechando, aquí nos daría 4 kilogramos metros sobre segundo. Y esto va a ser igual, pues a 2 más 2, 4 y por 1, pues también nos va a dar 4 kilogramos metros sobre segundo. Recuerden, estos 2 kilogramos por tener mismas unidades se suman, no me van a querer poner kilogramo al cuadrado.
no es multiplicación. Entonces ahí estamos corroborando que nos daría lo mismo si nosotros igualáramos la ecuación, o bien si encontramos la ecuación, pues aquí está, ¿no? Que nos da 1 metro sobre segundo, que es lo que encontramos. Listo, ahí va. Ahí están las dos. Aquí está la fórmula y aquí está ya la operación. Como les digo, esto lo pueden usar con masas iguales. Pudiéramos utilizar 3. Incluso podrían utilizar, bueno, no es cierto. No, en sí no nos dicen que utilicemos masas iguales. Pueden usar masas distintas. Aquí la idea nada más es que sí sepan cuánto vale la masa, ¿no? Ok, vámonos a la siguiente. Esta está interesante, es para que ustedes jueguen un poquito con el punto número 3. En esta ocasión ustedes van a aplicar la fórmula anterior a las situaciones que se indican a continuación. Nada más que aquí vamos a calcular vamos a partir siempre de la inicial, a diferencia de la clase presencial que se hizo, que les fui explicando poco a poco. Aquí me voy a detener un poco más y voy a tratar de explicarles las ecuaciones por caso que no se hubiese entendido más claramente. Entonces, vámonos a ir paso por pasito. Dice, al hacerlo, elige los valores de masa y velocidad de los cuerpos entre los considerados en la simulación a fin de poder contrastar después los resultados calculados por ti con los reportados por el simulador. En cada uno de los 4 casos, anota los valores elegidos para las masas y las velocidades, así como los resultados obtenidos. No voy a darles masas y ustedes van a tener libertad en hacer esto. Lo único que les voy a colocar aquí es la ecuación correspondiente a cada una de ellas. No debería hacerlo, pero lo vamos a hacer. Más que nada para que se basen. Si ya lo hicieron ustedes, pues para que lo hagan y vean si está bien o no está bien realizado. Entonces, ¿qué es lo que nos piden primero? Vamos a tratar de jugar. Son 4 casos. En el primer caso nos están pidiendo igual masa, ¿no? Entonces, en el primer caso yo tengo que tener igualdad de masa. Ustedes pueden escoger 1 o pueden escoger el 2, no importa, pero tiene que ser la masa igual en ambos carritos. Y nos dice que velocidad 1 tiene que ser mayor que 0. Entonces, aquí yo puedo jugar en hasta 10, ¿no? Ojo, no es negativo, es positivo, entonces tiene que ser mayor que 0, no menor. ¿Sí? Vean lo que pasa si sale menor, va por el otro lado. Entonces, vamos a jugar con un valor mayor y nos están diciendo que velocidad 2 tiene que ser 0. ¿Ok? Entonces, esto lo van a ustedes a copiar. Como les digo, puede ser 3, puede ser 2, no importa, pero la masa tiene que ser la misma. Y la velocidad aquí es la que va a estar jugando, esta va a quedar en 0. ¿Cómo nos quedaría la ecuación? Es lo único que les voy a ayudar en este caso. Tengan aquí en consideración, vamos a ver un antes y un después. Vamos a hacer esto para acá. Empezando en la ecuación principal, masa 1, velocidad inicial 1, más masa 2, velocidad inicial 2, es igual a masa 1, velocidad 1, más masa 2, velocidad 2. Entonces, ¿qué tenemos en un principio? Tenemos que lo que es el carrito no va a tener este movimiento, ¿sí? Entonces, este se va a perder. Vamos viendo qué sucede para que se den una pequeña idea. Entonces, caminan juntos, entonces aquí las velocidades van a caminar juntas en conjunto y nos va a quedar algo que ya hemos trabajado, ¿no? La fórmula sería masa 1, velocidad inicial 1, va a ser igual a la velocidad de, vamos a multiplicar porque es la misma velocidad, masa 1 más masa 2. Esta es la fórmula que ocuparíamos y aquí ustedes es donde empezarían a trabajar, ¿ok? Igual no necesariamente ocupan poner esto, pueden poner esto nada más y ya de ahí sacar los valores que correspondan. ¿Ok? Vamos a ver la segunda parte en el inciso B. En el inciso B nos están pidiendo igual de masas, como les digo, vamos a agarrar que sea nada más la misma masa y nos dicen, fíjense bien, velocidad 1 es igual a la velocidad 2, pero negativo. O sea, son iguales velocidades, pero la velocidad 2 es en sentido negativo. Entonces, si yo pongo que es 6 aquí tendría que poner yo que es menos 6. Si yo pongo aquí que es 4, tendré que poner menos 4. ¿Okay? Tienen que ser iguales masas, iguales cantidades, nada más que la velocidad 2 tiene que ser negativo.
¿Qué vamos a ocupar para este punto? Bueno, aquí ya tengo, vamos a usar nuestro borrador. Vamos a, aquí, esto lo podemos borrar. Vamos a partir. ¿Qué va a pasar en esto? Vamos a tener velocidades, ¿sí? Vamos a tener una misma velocidad, pero no es la misma, ¿ok? Ojo con eso. No es la misma velocidad porque una está positivo, otra está negativo. Entonces, son velocidades independientes. Vamos a tener una misma masa. Eso sí, por lo tanto, pudiéramos juntar la masa. Eso sí pudiéramos hacer. Pudiéramos decir que la masa 1 y la masa 2 son la misma. Entonces, aquí pudiéramos jugar con las velocidades nada más que son diferentes. ¿Y qué vamos a tener después? Fíjense bien. Se paró. ¿Qué quiere decir? Que al final ambos se van a detener, entonces aquí nos quedaría 0 y aquí nos quedaría 0. Podemos hacer dos puntos aquí. Pudiéramos decir, por un lado, que, bueno, vamos a manejarlo de esta manera. Vamos a decir que la masa va a multiplicar a la velocidad inicial 1 más la velocidad inicial 2 y esto va a ser igual a 0, ¿sí? O también pudiéramos utilizar que la masa 1, velocidad inicial 1, va a ser igual a la masa, a la menos la masa 2, velocidad inicial 2. Cualquiera de estas dos nos tendría que dar un resultado igual. O sea, van a ser dos ecuaciones que se puedan utilizar a partir de esto. Entonces vamos a copiar y vamos a pegar. Ahí están los valores. ¿Ok? Este es para el inciso B. Vamos con el inciso C. En el inciso C nos piden igual masa. Ahí está, la misma masa. Fíjense bien, en este caso la velocidad 1 tiene que ser mayor que la velocidad 2 y la velocidad 2 tiene que ser mayor que 0. Entonces, si esta es positiva, vamos a decir 6, entonces esta podría andar en 1 en 2. Ustedes van a decir, bueno, no en 2, ¿no? Sino que tiene que ser mayor. Pongámosle por ahí. Voy a ponerlo aquí en 1, pero ustedes pueden decidir, ¿no? 3, 6, ustedes deciden. ¿Cómo nos quedaría esta situación? Vamos a analizarlo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Vamos a borrar esto, este y este. Y todo lo que corresponde aquí. Ahí está. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Bueno, vamos a darle clic. Tenemos velocidad y masa en las dos velocidades diferentes, entonces no va a haber nada que cambie en estas dos, ¿sí? Analizando aquí la situación. Va a tener su masa, ok, espérenme, dejen ver si, no, tenemos una masa que es igual. Disculpen, entonces pudiéramos aquí trabajar con el inicio, que las masas son iguales, entonces por un lado tenemos a las masas iguales, y vamos a ver qué pasa con ellas. ¡Pum! Al final ellos van a compartir una misma velocidad. Fíjense. ¡Pum! Entonces la velocidad aquí va a ser compartida. ¿Cómo nos quedaría esto? Bueno, vamos a tener que la masa va a multiplicar la velocidad inicial 1 más la velocidad inicial 2. Y esto va a ser igual a la velocidad que va a multiplicar a la masa 1 más la masa. Ok, entonces vamos a tener ahí como que un juego entre masas y velocidades. Esto es lo que nos quedaría. Pudiéramos encontrar también la velocidad a partir de aquí. La velocidad final va a ser igual a la masa por velocidad inicial 1 más velocidad inicial 2 entre lo que es la masa 1 más la masa 2. Este es otro procedimiento que pudieran utilizar también, ¿no? Esta es la fórmula. Vamos, aquí se las dejo, que vamos a utilizar. Y por último, vamos analizando el último, nos pisen. Este signo que tenemos aquí significa que no es igual. Entonces aquí sí tenemos que jugar con las masas. Puede ser masa 1 y masa 3, o masa 2, o masa 1 y masa 3. Ustedes van a decidir nada más que no sean iguales. Y la velocidad 1 tiene que ser diferente de 0 y la velocidad 2 tiene que ser 0. Entonces aquí tendría que ser 0 y esta, pues, ahí ustedes deciden cuánto quieren de velocidad. ¿Qué va a pasar con este? Bueno, vamos borrando todo esto.
vamos analizando el antes y el después. Espérenme. Ahí está. Y esta parte aquí y aquí. Ok. ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a tener que antes, vamos analizando esto. Tenemos 0 aquí, entonces en esta parte esto nos va a quedar nulo. Ok, vamos viendo. ¿Y qué va a pasar después? ¡Pum! Vamos a tener aquí una igualdad de velocidades, algo parecido a lo que ya habíamos hecho, nada más que aquí tenemos dos masas distintas. Entonces, vamos a tener aquí la masa 1, velocidad inicial 1. Esto va a ser igual a la velocidad que va a multiplicar a la masa 1 más la masa 2. ¿Ok? Se fijan, igual esta fórmula ya la habíamos hecho, velocidad puede ser igual a la masa 1, velocidad inicial 1 entre la masa 1 más la masa 2. Y aquí a ustedes les corresponde colocar los valores que le corresponden. Si se fijan, algunas son muy parecidas. Son parecidas, no quiere decir que sean totalmente iguales. Cada una tiene, y la misma, esta es la misma que la otra. Sin embargo, aquí las masas son iguales, acá las masas son diferentes. Como que hizo falta un inciso ahí, pero en fin. Eso es lo que van a hacer en el apartado número 3. Les digo, estas fórmulas son para que ustedes corroboren lo que están haciendo, si les salió bien, etcétera. Ya a ustedes les toca poner o llenar todo esto. Traten de no copiarme. Háganlo ustedes con lo que les corresponde. Bueno, vamos a hacer el último punto. Es el 4 en los dos tipos de choques examinados en esta práctica, explosivos y totalmente inelásticos. ¿Qué pudieras decir acerca de A, las fuerzas ejercidas por cada carro sobre el otro? B, los impulsos comunicados a cada carro durante la interacción con el otro. Y C, la variación de las cantidades de movimiento de los carros. Ahí ustedes van a tratar de responder cada una de estas preguntas a partir de lo que se vio en la unidad 2. Acuérdense que vimos ya fuerzas. Hay un tipo de fuerza que encontramos en la unidad 2, que era fuerza igual a cantidad de movimiento entre tiempo. No se está tomando el tiempo en este caso, pero pudieran analizarlo a partir de esa perspectiva. Viene lo que es el impulso. Recuerden que también vimos el impulso de una fuerza. Fue el primer tema de la unidad 2 que se empezó a ver antes de entrar a cantidad de movimiento. De ahí es de donde se desenlaza lo que es la cantidad de movimiento. Entonces, cómo el impulso, cómo la comunicación del impulso de cada carro hace interacción con el otro. O sea, qué tanta tiene que ver el impulso en este tipo de choques. Y el último, pues la variación de cantidad de movimiento en los carros. Recuerden que es una conservación. Entonces, ¿qué pasa con la cantidad de movimiento? No se pierde, pero se transforma, ¿sí? ¿Qué tanto se transforma o qué tanto se llega a transformar la cantidad de movimiento entre una situación y otra? Entonces, esos son los ejercicios que tienen que ustedes argumentar. Pueden basarse del libro. Son las primeras páginas de la unidad 2 donde puedan sacar la información para responder a este tipo de preguntas. Por último, tenemos la pregunta número final. Dice, ¿se conserva la energía mecánica total del sistema formado por los carritos? Bueno, voy a dar para que lo piensen, analicen. Lo dije al principio del tema. Incluso esto responde o se responde prácticamente solo en la introducción. O sea, ¿qué le faltan a los choques inelásticos para ser perfectamente elásticos? ¡Tarán! Pues sí, no se conserva la energía mecánica total del sistema. ¿Por qué? Porque recuerden que los choques inelásticos tienen la propiedad de que la energía cinética no se conserva. Entonces, la energía que se pudiera analizar en estos casos, que pueden ser varias, ¿no? Pero en este caso la energía cinética, al haber calor, recuerden esto, al haber calor, al haber fricción, una energía mecánica no se va a conservar en ninguno de sus tipos. Obviamente que si sumamos esas energías, pues sí nos va a dar una energía total, pero no va a existir una conservación, no va a existir un antes y un después, porque vamos a perder energía en ese lapso. Entonces, eso es lo que viene a responder esta pregunta de si se conserva la energía mecánica total del sistema. No, no se conserva. Den una respuesta
elaborada, no nomás me pongan no se conserva. Acabo de explicar un poco por qué existe para que no se pueda conservar esa energía mecánica del sistema. Bueno, por último queda el punto 5, elabora un Word, un informe de trabajo realizado con el título, objetivos de la práctica, una breve introducción, las respuestas a las preguntas formuladas, las ecuaciones utilizadas, los cálculos efectuados, capturas de pantalla del simulador que evidencien aspectos y resultados clave de la práctica y unas breves conclusiones. Aquí las breves conclusiones ya tengo unos prácticas anteriores que les he mencionado. Traten de hacer las conclusiones como si estuvieran explicando qué están haciendo paso por paso, qué obtuvieron en esos pasos. Últimamente los equipos que me han tocado revisar, la verdad han hecho muy bonitas conclusiones, más elaboradas, más entendibles, no tan barberas, sin ofender. Entonces les agradezco esta parte, lo hago público en YouTube y, y pues les encargo ahí que hagan unas bonitas conclusiones. Por lo pronto, por lo todo es todo. Espero les haya gustado el video, lo puedan realizar bonito, perfectamente. Nos vemos después. Ya tengo que hacer el otro y deseenme suerte. ¿Sale? Chao, cuídense. Bye, bye.